algo de corazón, algo lindo, algo que brote incluso espontáneamente. Nosotros en nuestra familia, cada uno de nosotros, yo sé que le es muy fácil decirle a los padres, decirle a sus hijos, te amo. ¿Por qué? Porque hay cercanía, porque hay relación, porque hay intimidad. Entre esposos es lo mismo. Pero a alguien que yo salga ahí al frente y me lo encuentre sentado y no lo conozca, no puedo decirle de buenas a primeras, te amo. No lo conozco, no tengo relación con él, ni siquiera sé su nombre como para decirle, le amo. Lo mismo pasa con Dios. Si usted y yo no tenemos relación con Él, ¿cómo le vamos a adorar? ¿Cómo usted le va a decir al Señor, Señor, te adoro, te amo, te necesito? ¿Cómo le vas a decir al Señor, Señor, eres todo para mí? ¿Sabes? Tenemos que empezar por el simple hecho de que Él sea todo para nosotros. Todo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros y muchos de los hijos de Dios son hijos de Dios, sí, porque han aceptado a Cristo en su corazón, sí, pero su todo no es Dios, es otra cosa. Su todo, su corazón lo ocupan otras cosas en su vida. Lo ocupa su familia, lo ocupa su esposo, su esposa, lo ocupa su trabajo, lo ocupa sus finanzas, lo ocupa aquello a lo cual le dedicamos más fuerza, más tiempo, más dedicación. Ese es el todo para nosotros. Dios tiene que volverse el todo en nuestra vida. El todo. No puede ser una persona, no puede ser una cosa, no puede ser algo material que hoy tenemos y podemos perder de la noche a la mañana. ¿Qué pasaría si algo de eso sucede? El Señor tiene que volverse el todo en nosotros. Y es el tiempo correcto para que eso suceda. Que el Señor se vuelva el todo en nuestra vida. Ocupe todo espacio, ocupe toda nuestra fuerza, toda nuestra dedicación. Y no le estoy diciendo con esto que es que usted tiene que enclaustrarse en la iglesia 24/7 y volverse un ermitaño en la iglesia y ser una monja o un... ¿verdad? Como sucedía en la antigüedad, que aquellas personas se entregaban a lo eclesiástico, a lo religioso, y se encerraban en aquellos castillos, en aquellas torres, en aquellos lugares, y no tenían relación con nadie, no tenían más que con... No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que en medio de nuestra vida Dios tiene que ser lo primero y ocupar todo el espacio en nuestro corazón. Él tiene que ser lo primero. Tiene que ser lo primero en nosotros. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra en esta mañana y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4. Hoy está haciendo bastante calor acá, así es que no se me distraiga por el calor. Vea, yo prefiero el frío porque el calor aletarga, el calor, ¿verdad? Lo va a poner a uno en down. Así es que vigile al vecino y ya sabe, en nombre de la pastora usted le da un codazo santo. Con todo el amor del mundo de parte mío, usted le hace ¡guas! Despierta, tú que duermes. Está escrito en la palabra. Entonces usted le dice, vea, le voy a recetar la palabra ¡guas!
Y le dice, ¿verdad? Eso se lo dice la pastora, pues de parte de la pastora. ¿Está bien? Ok. ¿Ve? Ahora todos van a estar así, ¿verdad? Con ojos de lechuza, ¿verdad? No. Bueno, vamos a ir a la palabra. Mateo 4, versículo 17. Aquí está Jesús, luego de que es bautizado y es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y es tentado por Satanás. Viene de regreso a Galilea y empieza a elegir a sus discípulos. Pero en el versículo 17 él tiene una exclamación, él tiene una declaración y dice así. Voy a leer Reina Valera y luego les voy a leer otra versión. Dice versículo 17 en el Reina Valera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo primero, imagínense, el primer mensaje de Jesús. Luego de ser bautizado y luego de ser llevado al desierto por el Espíritu Santo y estar ahí 40 días en un ayuno y luego aparecerse el tentador, ¿verdad? Y él tener esa lucha con él, esa batalla, salir victorioso del desierto. Y viene y lo primero que le dice a los primeros que se encuentra es: arrepiéntanse, pecadores. Imagínense, qué inauguración de ministerio el de Jesús. Qué primera impresión dejó Jesús en medio de los que empezaron a escucharle. Y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero decirte algo, amada iglesia. Hemos entendido, mi esposo y yo, algo en las últimas semanas. Y es eso: en esta casa y en este ministerio, lo que se predica es reino. Eso es lo que se predica y es lo que se enseña. Por eso a veces arde, por eso a veces escoce un poquito la palabra cuando cae, cuando llega. Por eso a veces duele un poquito, porque es palabra del reino. Y usted tiene que entender eso. Y sabe, cuando nosotros, el Señor nos habló y nos dijo acerca de eso hace unas semanas atrás, y nos dijo: aquí lo que se enseña es palabra del reino. Ustedes son un ministerio del reino de los cielos, y donde quiera que ustedes van, establecen reino. Eso fue lo que nos dijo el Señor. Donde quiera que ustedes llegan, establecen el reino de los cielos. Imagínense. Yo dije: wow, qué bueno, Señor, qué lindo, Señor. Pero después me pongo a ver, y ya había enseñado un poco acerca de esta palabra hace un tiempo atrás, y me pongo a ver y yo: Señor, ¿y qué es enseñar el reino? ¿Qué es predicar el reino? Y me pongo a ver, lo primero que dijo Jesús fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos está en este lugar, porque se ha acercado, porque está sobre ustedes. Y quiero leerles una versión de hebreo en español. Se llama Dutilet, Biblia Dutilet. Dice: desde entonces Yeshua comenzó a proclamar y a decir: vuélvanse en arrepentimiento, porque se ha acercado el reino de los cielos. Vuélvanse. Imagínense lo que es ver a Jesús en medio de esas calles, en medio de esos lugares, decirle al pueblo: vuélvanse. Imagínense lo que es que Jesús suba por esas gradas en este momento y entre y camine por este lugar y le diga: casa sembradores, vuélvanse en arrepentimiento, porque el reino de los cielos está en este lugar. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Hay otra versión en griego que dice que debemos que estén cambiando de disposición mental, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas. Tenemos que cambiar y botar de nuestra vida toda estructura mental que hemos traído hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para volvernos en arrepentimiento. ¿Y de qué, pastora? Si yo soy santo. Yo soy casi querubín. Me diría alguno por ahí atrevido, ¿verdad? Yo casi soy un bici Jesús. Si estoy sentado a la diestra de Él, imagínense. Soy VIP en el cielo. Si usted puede ser VIP, yo también lo soy. Pero hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de muchas cosas. De muchos pensamientos, de muchas formas de pensar que hemos traído hasta el día de hoy. De lo que hemos creído que es seguir a Jesús. Porque hemos hecho una religión de lo que es seguir a Jesús. Hemos levantado estructuras humanas donde le decimos a la gente: siga el paso 1, 2 y 3 para ser parte de esta iglesia, no parte del reino de los cielos. Usted, para ir a un encuentro, tiene que esto y esto. Requisitos humanos, pero no los requisitos del cielo. Y uno de los requisitos es arrepentirnos. Todos tenemos cosas de las cuales arrepentirnos. Todos. No hay ninguno de nosotros que diga que es tan puro que, bueno, andaría levitando. No podría tocar esta tierra, no podría. O sea, andaría como Jesús cuando resucitó: no me toquéis. Imagínense, no me toquen porque me contaminan. No hay ninguno de nosotros que lo pueda hacer. Pero sí, todos nosotros estamos en el momento de volvernos a Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en este lugar. Amén. Y yo le contaba a mi esposo y le decía, en ese mismo pasaje, en una de las tantas versiones de traducciones que leí, decía que Jesús se fue a las sinagogas de toda Galilea y predicó las buenas nuevas y demostró poder. Le decía a mi esposo: entendí lo que es predicar el reino de los cielos. Es arrepentimiento y demostración de poder. Eso es hablar del reino de los cielos: arrepentimiento y demostración de poder. ¿Cómo está la iglesia de hoy? En esas dos rubros. Hablamos de arrepentimiento. Demostramos arrepentimiento. Demostramos poder. ¿Saben? Hay mucha gente que le da miedo orar por otro, porque si no pasa nada. Y dice la palabra del Señor: y seréis llenos. ¿De qué? De poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ya en nosotros hay poder. Lo que pasa es que no creemos que haya. No lo creemos necesario. Somos tan incrédulos que creemos que el poder lo tiene el pastor y la pastora nada más de la iglesia, o alguno de los profetas de la iglesia, o el más loco de la iglesia. Ese es el que tiene el poder, porque es el que se atreve a orar y es el que le pasan los milagros. Pero dice la palabra: y seréis llenos. No dice algunos. No dice solo los pastores, solo los profetas, solo los... No dice eso. Habla en general, habla de toda la iglesia. Habla de todos los hijos de Dios. Y Jesús, su mensaje, si usted lee el Nuevo Testamento, la vida de Jesús se centró en dos cosas: arrepentimiento y poder. Solo eso.
Por eso la gente le seguía, porque él demostraba poder. Porque él donde quiera confrontaba, llamaba a salvación y sanaba a los enfermos, liberaba a los que estaban oprimidos, hacía milagros de todo tipo. Hoy la iglesia no hace ninguna de las dos cosas. Hoy la iglesia de Cristo no hace ninguna de las dos cosas. No evangeliza, no llama al arrepentimiento a su iglesia, tampoco demuestra poder. Usted no oye que nada poderoso suceda en el mundo. Nada está sucediendo. La iglesia de Cristo está dormida. La iglesia de Cristo está muy cómoda en las cuatro paredes. La iglesia está muy cómoda. Y cuando decimos inviten a otros, traigan a otros, algunos los cómodos dicen, ¿para qué? Si así estamos bien. ¿Para qué van a traer esa manada de pecadores? ¿No fue por los pecadores que vino Jesús? Él vino por mí. Yo he sido más pecadora que cualquiera de ustedes, tal vez, pero Él vino por mí. Y por su gracia es que estoy en este lugar. Y decimos, vamos a hacer tal cosa, traigan gente. ¿Para qué? Y viene un profeta, una profeta, vamos a orar por milagros. Traigan enfermos. ¿Para qué? Si toda la vida he estado enfermo. Si ya se ha orado y no se ha sanado. ¿Y usted qué sabe si es el día que usted lo traiga, el día que le toca recibir sanidad, recibir una demostración de poder de Dios y creer? Pero somos nosotros los primeros que no creemos, los que decimos que pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios. Tenemos que empezar por botar esa estructura mental de decir, yo pertenezco a una iglesia, yo pertenezco a una denominación, yo pertenezco. Usted no pertenece a nada de eso. Usted tiene que pertenecer al reino de los cielos. Y cuando Jesús dijo eso, lo que estaba estableciendo era el orden divino del cielo en la tierra. Orden. Orden. Y eso es algo que no nos gusta. Orden. Cuando nos ordenan, no nos gusta. Ayer comentaba con mi hija, sí, con Yael. Estábamos almorzando ahí rápido porque teníamos que salir a hacer unas diligencias. Y estábamos viendo un programa de política. Y estaban hablando acerca de lo que está haciendo el presidente Trump ahora en Estados Unidos, con todo lo que ha firmado y con todos los aviones que ha mandado con los inmigrantes ilegales y todo esto. Yo le decía a mi hija, es parte del orden que él tiene que poner en su país. Pero a los países latinoamericanos, a sus presidentes, no les gusta ese orden, porque les devuelven a su gente que ya no estaba en el país. Entonces al presidente que los tiene que recibir no le gusta, al gobierno no le gusta. Y dicen, pero ¿para qué si estaban allá en Estados Unidos? Devuélvanlos. El presidente tiene que poner orden, y el orden a veces duele, no gusta, incomoda. ¿Por qué no se legalizaron cuando pudieron hacerlo? ¿Por qué no se ordenaron cuando pudieron hacerlo? Pero hay gente que ha estado en ese lugar 20, 30 años y no se ha legalizado. Ay, es que no, es que muy difícil, es que aquí, es que allá, es que... Ya lo intentaron, yo no sé. Muchos no. Y entonces ahora andan escondidos y ahora andan con miedo, hablando mal del presidente de Estados Unidos. Y muchos latinos hablando mal del presidente de Estados Unidos. Un hombre imperfecto, sí, con muchos defectos, un montón. Pero que lo primero que hizo fue meter orden al país. Y eso no le gusta a la gente.
Y es lo que no nos gusta a nosotros. Y cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, estaba diciendo, voy a establecer mi orden sobre ustedes. Y Dios es lo que quiere traer a la iglesia, orden. Orden, porque hemos vivido en un desorden en nuestra vida. Hemos vivido como hemos querido. Hemos llevado el evangelio, y lo hago así, entre comillas, a mi manera. Sonó como una canción. Voy a escribirla. Tal vez se vuelva un éxito, ¿verdad? Sí, hemos vivido el evangelio a mi manera, a mi forma. Ay, Señor, tú entiendes, tú sabes. Y no, nosotros tenemos que acomodarnos a Él, no Él a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a Él, no Él a nosotros. Nosotros tenemos que cumplir la demanda del cielo, no el cielo la de nosotros. Y hemos invertido el orden, hemos invertido, y por eso las cosas a veces no salen como nosotros lo queremos. Pero Jesús decía, arrepentíos. Y he enseñado esto una y otra vez acerca del arrepentimiento. Y es algo que, bueno, hoy entiendo por qué. Porque es parte de la cultura del reino de Dios, del reino de los cielos. Y hablaré acerca del arrepentimiento, y hablaré acerca de volvernos a Dios las veces que tenga que hacerlo, hasta el último día de mi vida. Porque es lo único que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Arrepentirnos de nuestra mala e incorrecta forma de vivir y acercarnos a Dios. Y estamos por entrar a una temporada de la iglesia donde la iglesia es el mejor momento para entrar en esos tiempos de arrepentimiento, de Teshuvah. Estamos por entrar en esa temporada. Estamos a semanas de entrar. Pero antes de entrar a la nueva temporada tenemos que hacer el Teshuvah, que es arrepentirnos. Y arrepentirse es eso, Teshuvah, que se traduce como retorno. Teshuvah significa volver a algo, vea esto, volver a algo de lo que se había apartado la mirada o desviado. Eso es Teshuvah. Volver a aquello de lo que yo había desviado mi mirada o de lo que yo me había apartado. Por eso usted lee en la Biblia una y otra vez que el Señor dice, volveos a mí, vuélvanse a mí, acérquense a mí. El Señor en la palabra, y yo le decía a mi esposo, amor, es que toda la palabra está llena de eso. Ha sido como, esta semana ha sido así como ¡fum! Todo como brotando, ¿verdad? Como yo en la palabra desde el principio veo que el Señor llama a hacer Teshuvah a su pueblo, a hacer esas encerronas donde yo me quedo con el Señor sola y Señor, examíname, muéstrame, pero no me quedo ahí viendo la película. Es arrepentirme de aquello y dar vuelta, girar del camino que yo llevaba. Eso es hacer Teshuvah. Eso es encerrarme yo en un momento de arrepentimiento con Él. Ahora veníamos conversando un poco y no sé por qué fue que salió la pregunta. Y entonces veníamos hablando y yo le decía a mis hijos, sí, cuando yo estaba más pequeña, hace poquito, recuerdo que yo bajaba con una amiga a la iglesia católica, allá en Acerrí, y a pagar misas. Y entonces bajaba con mi amiga y entonces la secretaria de la casa cural se revisaba la agenda para ver cuándo había espacio para meter ahí. Y entonces mi amiga le decía, págale a Santal para que tal y tal cosa. Entonces daba la ofrendilla, ¿verdad? Un menudillo mandaban, un menudillo. Y págale a fulano de tal
a los santos, ¿verdad? Páguele a tal santo tal y tal y tal cosa. Y quien mandaba a pagar la misa no iba a la misa, no iban, pero mandaban a pagar las misas. Entonces, ¿verdad? Mucho arrepentimiento, ¿verdad? Mucho de eso se ha quedado en nosotros. Mucho de esa cultura se ha quedado en nuestra vida. Doy una ofrenda, doy esto, doy lo otro, para que esto, para que lo otro. Ay, Señor, perdóname. Y yo les he contado a ustedes cuando yo hace unos añitos atrás, en mi juventud, cuando en la iglesia se tomaba la Santa Cena, que era cada mes, en esos momentos de adoración yo me desparramaba en llanto. Yo lloraba delante del Señor. Señor, perdóname, porque no podía tomar la cena indignamente. Y entonces yo, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, Señor, no lo vuelvo a hacer, perdóname, pero yo tengo que tomar la Santa Cena. Qué vergüenza que me vean que no la tome, porque si no la tomo, ay, Señor, la gente va a creer que quién sabe en qué estoy, ¿verdad? Y entonces yo, Señor, perdóname, Señor. Y tomaba la cena, y nomás saliendo de la iglesia volvía a hacer aquello por lo que le había pedido perdón hace media hora atrás. Eso no era arrepentimiento, eso era remordimiento. Y muchos de nosotros vivimos con remordimiento todavía hoy. Ay, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y volvemos a caer en lo mismo. Un ciclo sin fin. El Señor no nos manda a vivir en remordimiento. Nos manda a vivir en arrepentimiento. Un arrepentimiento constante, no de las mismas cosas. Porque el Señor dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas, ¿verdad? O sea, ya usted le pidió perdón al Señor por algo. Ya el Señor lo perdonó, ya el Señor olvidó eso. No es que usted va a recordarle al Señor el mismo pecado que cometió en 1987 todavía hoy. Señor, el pecado que cometí, Señor, el pecado que cometí tal fecha, tal. No, ya eso el Señor lo perdonó. Si usted se arrepintió y tomó la decisión de cambiar de rumbo con respecto a ese pecado, a esa práctica de pecado. A eso se refiere el Señor cuando tenemos que hacer teshuvá. Cuando Él decía arrepentíos, es vuelvan su mirada de nuevo a mí. Acérquense a mi palabra, acérquense a mis principios, acérquense a mí nuevamente. Y era algo que el Señor hace constantemente en la palabra. Usted lo puede ver. Usted puede ver cómo el Señor a Israel lo llamaba constantemente a acercarse, a recordar, a hacer memoria, porque se le olvidaba. Y hacía todo su pueblo. Hasta el día de hoy se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida que tenemos que estar pegados a la vid. Porque si nos despegamos de la vid, nada somos. Nada somos. Si usted se separa de los principios de la palabra, si usted se separa de Dios, usted no es nada. No es nada. Si nosotros caminamos haciendo las cosas sin Dios, no somos nada. No vamos a lograr el éxito, no vamos a lograr la bendición, porque Dios no está en la ecuación. Dios tiene que estar metido en nuestra vida, en nuestras cosas, en nuestros negocios, en todo tiene que estar metido Dios para que nos vaya bien. La palabra shub también se relaciona con el arrepentimiento y significa volverse atrás de un camino equivocado. Eso es arrepentirse. A eso se refería Jesús cuando le dijo al pueblo: arrepentíos. Les dijo: vuélvanse de su mal camino. Vuélvanse de sus prácticas, vuélvanse de esa forma de pensar, déjenla atrás, den un giro
de 180 grados, no de 360, de 180 grados es el giro que hay que dar para caminar en la dirección contraria a donde lo estaba haciendo. El arrepentimiento es un cambio en el corazón y la forma de pensar que implica apartarse del pecado y volverse a Dios. Eso es arrepentimiento. Es apartarme del pecado y volverme a Dios. Pastora, pero es que yo soy santo. Según lo que el pastor predicó hace unas semanas atrás acerca de la santidad. No, ya yo me pesé con la palabra y no, yo soy santo. Santa, santa, santa. Vean, algo que he aprendido y que el Señor me ha enseñado, Él, puedo decirlo con toda autoridad y toda certeza, Él me lo ha enseñado. Hay pecados que yo no cometí, pero sí lo cometieron generaciones atrás, de los cuales yo he tenido que pedir perdón, arrepentirme y caminar de una forma distinta a mis ancestros. Pecados que me afectaron, pecados en los cuales yo tuve que pagar consecuencias. Y anoche lo hablábamos y le decíamos hablábamos con nuestras hijas mientras tomábamos café en la noche y le decíamos a ellas dos, pecados que cometieron ancestros nos han afectado a nivel familiar. ¿Con qué? Con adulterios, con fornicaciones, con embarazos fuera del matrimonio, con abortos, con muchas cosas. Pero un ancestro abrió la puerta, practicó esas cosas. Y aunque nosotros no buscábamos eso, en la familia la mayoría de miembros han sido afectados por eso. Y entonces yo le decía a mis hijas, cuando yo fui consciente de eso hace muchos años atrás, yo empecé a orar, a guerrear y mi esposo es testigo de eso. Empecé en ayunos, empecé a hacer muchas cosas, empecé a entrar en arrepentimiento delante de Dios, a pedirle perdón al Señor por los pecados de las generaciones atrás. Porque yo necesitaba que mis hijas, en ese momento no estaba ni por aquí pasaba Julián, estaba ya él súper pequeña. Y yo decía, mis hijas no van a padecer lo que yo he padecido. Mis hijas no van a padecer las situaciones que nosotros hemos pasado. No van a tener la situación en sus ovarios que yo he tenido. No van a tener pérdida de hijos. Ellas, y empezaba, y yo oraba por los vientres de ellas aún siendo muy pequeñas. Y cortaba esa maldición y cortaba ese pecado en ellas. Porque yo decía, yo no estoy dispuesta a ver a mis hijas pasar por lo mismo que yo he pasado. Y entonces yo le pedía perdón al Señor, Señor, perdóname. Y perdona a mis ancestros. Perdona a aquellos que en mi familia abrieron puertas. Aquellos que tuvieron prácticas así. En una actitud de humillación y arrepentimiento. Y yo le decía ayer a ellas, porque yo necesitaba en ese momento allanarles el camino. Dejarles el camino lo más limpio posible a ellas. Para cuando ellas llegaran a la etapa de adultez. Y hoy hemos visto fruto de eso. Porque ellas no han padecido lo que yo padecí con mis ovarios. Ellas tienen otra historia muy distinta a la mía. Y yo sé que no van a pasar otras cosas más, como las que vivimos mi esposo y yo. ¿Por qué? Porque ya yo pedí perdón, ya yo me arrepentí por los pecados de otros, los pecados que yo no cometí, pero que era necesario hacerlo. Yo no cometí los pecados que cometieron mis abuelos, mis bisabuelos, pero he tenido que pagar las consecuencias. He tenido que vivir en mi cuerpo las consecuencias del pecado.
Pero yo no he estado dispuesta a que mis hijas, y ahora Julián, tengan que pasar por esas situaciones. Y me agarraba con el mismo infierno, porque yo decía, mis hijas no van a llorar por esto, mis hijas no van a sufrir por esto, mis hijas no van a perder hijos, mis hijas, su vientre es fructífero, su vientre es lleno de vida, su vientre. Y yo empezaba a declarar, y eran niñas, pastora, pero eran niñas. Pero yo necesitaba empezar a preparar el futuro de ellas, para que ellas caminaran de una forma distinta. Y ahora está Julián en la historia. Pero, y yo le decía a ellas ayer, ahora les toca a ustedes. Ya mi esposo y yo hicimos el trabajo para ustedes. Ahora les toca a ustedes. Cuando ustedes sean madres, empezar a orar, empezar a allanar el camino para sus hijos. Porque hay que empezar a cubrir una generación más allá. De eso tenemos que arrepentirnos nosotros. Pecados que han habido en la familia, pecados que hay en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque aún la misma palabra lo dice y es muy cruda. Y la palabra no se anda con liviandeces. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Entonces, ¿qué justificación me va a dar usted a mí? Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado para nosotros, es pecado delante de Dios, nos es contado como pecado. Si usted sabe que tiene que hacer cosas y no las está haciendo, está desobedeciendo, está siendo rebelde delante de Dios. Arrepiéntase. Arrepiéntase, hermano. Así de sencillo. Si usted sabe que tiene que orar y no lo hace, está pecando. Si usted sabe que tiene que darle al Señor X cosa y no lo está haciendo, está pecando. Si usted sabe que tiene que perdonar y no perdona, está pecando. Si usted sabe que tiene que pedir perdón y no lo está haciendo, está pecando. Si hay una raíz de amargura en nosotros y no cortamos esa raíz, no sacamos esa raíz de nosotros, dice que eso nos aparta, nos aleja de la gracia de Dios. Nos aleja de la gracia de Dios. Imagínense, Dios nos resiste a nosotros. Si hay cosas en nosotros que sabemos que tenemos que sacar, eliminar, limpiar, que tenemos que purificarnos y no lo hacemos. Pero soy hijo de Dios, ¿sí? Pero hay requisitos, hay cláusulas. Esther no fue presentada al rey hasta que estuvo purificada, hasta que estuvo limpia, hasta que estuvo oliendo lo que tenía que oler. Nosotros a veces somos muy atrevidos y nos presentamos en la presencia de Dios oliendo a lo que usted quiere oler, a lo que yo quiero oler. Nos presentamos sucios, nos presentamos con ropas, con vestiduras que no son las correctas. Somos atrevidos. Es que ahora vivimos en la gracia. Óigame, la gracia pide más la gracia. Demanda más la gracia en nosotros que aún la propia ley. Iglesia, es tiempo de buscar al Señor y permitir que Dios traiga el orden a nosotros. Hay un pasaje, no lo vamos a buscar, se lo voy a narrar. Está en el libro de Números y es algo que me ha impactado. Usted sabe que las cosas nosotros tenemos que hacerlas en orden. Si usted va a hacer algo, consúltele a Dios, espere la respuesta de Dios.
No haga nada sin tener la aprobación de Dios, sin tener el visto bueno de Dios. Es que Dios no me responde. Lo voy a hacer. Que Dios me ayude en el camino. Es mejor pedir perdón que permiso, dicen otros. Y muchos tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin incluir a Dios en ese negocio, en lo que vamos a hacer. No lo tomamos en cuenta, no le preguntamos, Señor, ¿es lo correcto? ¿Es el tiempo? ¿Es con esta persona que debo hacer el negocio? ¿O con esta gente? ¿O es, verdad? Todo lo que nosotros vayamos a hacer, Dios tiene que estar involucrado en el tema. ¿Sabe por qué? Porque todo tiene un orden. Y si hacemos las cosas en orden, nos va a ir bien. Vamos a caminar en bendición. Las cosas van a salir como esperamos y como queremos, si lo hacemos en orden. Pero en Números narra una historia. Y es una conversación entre Moisés y Dios. Y está Moisés ahí con Dios en su diálogo. Y están hablando y le dice Moisés a Dios: ya, Dios, voy a enviar a tales espías a ver la tierra, porque he escuchado, óigame, he escuchado la voz del pueblo y me pareció bien. Eso le dijo Moisés a Dios: he escuchado la voz del pueblo y me pareció bien. Entonces Dios le dice: te pareció bien, haz como tú quieras. ¿Cómo les fue a esos espías que mandó Moisés? ¿Con qué resultado o con qué informe vinieron esos espías que mandó Moisés? Solo negatividad, solo tragedia, solo cosas malas vieron. Quisieron llenar de temor al pueblo. Por no oír la voz de Dios, por dejar de oír la voz de Dios y por ponerse a oír la voz que no tenía que oír, por sacar a Dios de la ecuación y empezar a hacerle caso al pueblo. Les fue como les fue en ese trayecto hacia la tierra prometida. Vean, amados y preciosos hijos de casa, no saquemos a Dios de nuestras ecuaciones, no saquemos a Dios de nuestros negocios, no saquemos a Dios de nuestras decisiones. No demos un paso adelante si Dios no nos ha dicho: yo voy contigo, yo estoy contigo. Si Dios no ha confirmado el paso que vamos a dar, no lo demos, porque Dios no va a estar ahí. Dios no va a estar ahí. A veces le pregunto a mi esposo: ¿qué te parece? ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Bueno, entonces hagámoslo. Y cuás. O él viene y me pregunta: ¿te parece bien? Y yo: sí, está bien. Y va cuás por el otro lado. Porque a veces consultamos a quien no tenemos que consultar. Tenemos que consultar a Dios. Y de eso tenemos nosotros que arrepentirnos. De eso nosotros tenemos que ser un poquito más humildes y pedirle perdón a Dios. Porque hemos tomado decisiones sin consultarle a Dios. Y por eso no nos ha ido tan bien como esperábamos. Y yo sé que esto es limón ácido en la herida. Yo lo sé. Porque cuando yo estaba leyendo esto, y yo: ¡ay, amor! Y yo: ¡ay, amor! Y nosotros dos nos sentamos, ¿verdad? Yo llego a la sala donde él está ahí en la computadora trabajando, está haciendo los estudios, y yo me siento en el sillón al frente y yo: ¡ay, amor! Vieran lo que acabo de... Porque se me viene así como la luz, ¿verdad? Vieras. Y me siento ahí. Vieras, amor, y es que vieras que es... Y entonces hablamos.
Y yo le digo, ay, eso hemos hecho. Ay, por eso es. Y entonces, ¿verdad? Caemos como, nos cae como la peseta, ¿verdad? Decíamos antes, como el 20 nos cae, ¿verdad? De que, ay, es por eso. Y entonces es cuando tenemos que decirle, Señor, perdóname, porque tomé una mala decisión, porque me dejé guiar por mi parecer, por lo que vi, por lo que escuché, por lo que me aconsejaron, pero no te pedí consejo a ti. ¿Ve? Cosas tan sencillas pero tan grandes que pueden hacer la diferencia en nuestra vida. Amén. Ezequiel, por favor, el libro de Ezequiel, igual en Reina Valera. Libro de Ezequiel, capítulo 18. Oiga, se me perdió Ezequiel. Ezequiel 18. Dice, vamos a leerlo desde el 21, no importa. Versículo 21. Capítulo 18, versículo 21 en adelante. Vean, cuando leí este pasaje, yo se lo pasé a los intercesores en estos días. Yo les dije, lean esto. Oiga, a mí me dio por la cabeza. Un pasaje que he leído muchas veces, pero no sé si es por el momento que estamos viviendo o qué, pero me dio por la cabeza y yo, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Vamos a leer versículo 21 en adelante y dice el subtítulo de esa porción de la palabra: el camino de Dios es justo, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricaró, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia que hará, vivirá su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque
moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿A qué está llamando el Señor por medio del profeta Ezequiel en esta palabra? A hacer un teshuvá, a arrepentirnos, a no creernos tan cargas como para decirle a aquel que creemos impío: ese está mal, yo estoy bien. Óigame, dice mi mamá que al mejor mono se le cae el zapote. Y es cierto. No nos sintamos nosotros tan seguros, tan cargas, tan santos, como para andar juzgando, como para andar viendo y pesando al vecino sin volver los ojos para adentro. Haga los ojitos para adentro. Ya esto Viviana me lo recordó. Haga los ojitos para adentro y véase. A veces somos muy ligeros, somos muy rápidos para decir: este sí, este no. Este sí va para el cielo y este no. Este es un pecador, este que ni vaya a la iglesia. Porque la iglesia es de santos. La iglesia es para pecadores. La iglesia es para pecadores que quieren arrepentirse y quieren tener un cambio de estilo de vida. Para ellos es la iglesia. Para eso es la iglesia, para traer arrepentimiento y cambio de vida a todo aquel que quiera escuchar, que quiera recibir la palabra y que quiera permitir que Dios haga su obra restauradora en su vida. No seamos, véale, se lo voy a decir con todo amor, no seamos fariseos. No seamos fariseos, por favor. No nos creamos tan justos que el día de mañana Dios nos diga: ¿sabe qué? Por tus acciones te juzgo hoy. Y que nos llevemos una sorpresa. Le predico así, ¿sabe por qué? Porque yo quiero verlo a usted en el cielo con una corona. Quiero verlo con galardones. No quiero llegar al cielo el día de mañana y entrar y pasar lista y decir: ay, me falta un pollo. ¿Dónde está? Me falta un pollito. ¿Dónde está? Ay. Yo quiero verlos a todos en el lugar que esperamos estar, y es junto al Señor, es celebrando las bodas, es viniendo en gloria, es viniendo con toda autoridad a gobernar a la nueva tierra. Por eso le predicamos como le predicamos. Por eso yo le digo a usted hoy: no se sienta tan justo, mejor siéntase un poquito menos justo y sea un poquito más humilde y pídale al Señor perdón y dígale al Señor: Señor, he sido orgulloso, he sido soberbio, Señor, no he tenido misericordia del perdido. ¿Cómo se va a llamar esta casa? Casa Refugio. Dios va a cambiar el nombre de esta casa. Dios ya lo dijo, va a cambiar el nombre de esta casa. Esta casa ha tenido cambios de nombre. En 15 años ha tenido un cambio de nombre. Y Dios nos va a volver a cambiar el nombre. Y yo se lo digo a mi esposo, y cada vez que hablamos de esta palabra yo se lo digo: amor, tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque esta casa se llamará Casa Refugio. ¿Refugio de quién? ¿Refugio de quién? De aquellos que nadie quiere. De aquellos
que hoy la gente desprecia. De aquellos que dicen, ese no es digno de ir a la iglesia. Véalo como está, lleno de aretes, lleno de tatuajes. Véalo como está, tirado en un caño, fumando droga. Véalo como está. Ahí anda oliendo feo porque anda en la calle de indigente. Casa refugio se llamará. Pero para que eso suceda, lo primero que el Señor va a tener que hacer es mudarnos el corazón a nosotros. Porque la misericordia de Dios tiene que ser derramada en nosotros para nosotros sentir misericordia por el perdido. Porque venga alguien lleno de piercings en su cara y recibirlo con un gran abrazo. Porque venga alguien, tal vez no oliendo tan rico, y en misericordia yo sentármele a la par y no sentarlo allá atrás, porque no soportamos su olor. Jesús estuvo con el paralítico de Betesda. Ese hombre estuvo paralítico muchos años, 38, ¿verdad? Si no me equivoco, por ahí, 38 años, si no me corrigen. ¿Usted cree que alguien llevaba al baño a ese paralítico? ¿Usted cree que existían los pañales desechables en ese tiempo? ¿Usted cree, a qué cree que olía ese hombre? Y Jesús se le acercó. A los leprosos, Jesús se les acercó. Uy, no, qué asco. Uy, no, se me pega. A veces ni por alguien con gripe oramos. Ay, es que se me pega la gripe. Mejor no. Dios va a tener que empezar por cambiar nuestro corazón. Porque esto no será casa de refugio hasta que no cambie el corazón de la iglesia. Entraremos a nuestra tierra prometida hasta que la iglesia esté limpia de las viejas mañas que traemos, de las viejas formas de pensar que traemos, hasta que nuestro corazón ame al perdido y no ame al encorbatado que suba esas gradas, y no ame al que viene en un carro último modelo y lo parquea ahí al frente. A ese no, porque a ese nos sobra amor para darle. Pero ¿quién abraza? ¿Quién de nosotros abraza? ¿Quién de nosotros llora con alguien en una situación? Por eso el Señor nos llama a arrepentirnos, casa sembradores. Por eso el Señor nos llama a arrepentirnos, porque hemos sido fariseos. Hemos visto a la gente por encima de nuestro hombro, según nuestro estándar. Este sí, porque este es de mi tipo. Este no, que no vuelva a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que hemos hecho? Literalmente ponernos detrás de esa persona ahí en la gracia y hacerle ¡juá! Así le hemos hecho. Porque muchas veces deseamos que esas personas no vuelvan. Por eso hoy hay sillas vacías. Pero tan necesitadas estaban esas personas de Dios como lo estamos usted y yo hoy. Porque yo hoy soy la pastora de la iglesia, pero estoy más necesitada de Él que el día de ayer. Yo hoy necesito más a Dios en mi vida, más que nunca en mi vida lo necesito a Él. Necesito su intervención, necesito que Él siga haciendo su obra en mi vida hoy. Porque yo no soy perfecta, porque yo me equivoco. Y porque quiero agradarle a Dios y porque quiero hacer las cosas como Él quiere que se hagan en esta casa.
Nos hemos equivocado. Hemos creído y hemos dicho, este lo está haciendo mal, yo lo estoy haciendo bien. ¿Quién te dice eso? ¿Quién dice eso? Mi conciencia, mi forma de llevar el cristianismo, la forma que aprendí religiosa, de darme tres veces por el pecho. Eso mismo lo hemos traído a la iglesia cristiana. Pero la iglesia no se ha arrepentido realmente. Porque si hubiera arrepentimiento, hubiera fruto. Porque de eso me hablaba el Señor en esta semana. Necesito, quiero y demando fruto de arrepentimiento en la iglesia. Quiero ver fruto de arrepentimiento en la iglesia. Y esto es fuerte. Esto es fuerte, iglesia. Dios lo dice en Ezequiel, yo no quiero que mueran. Y cuando Él habla de esa muerte, no habla de una muerte física, habla de una muerte eterna. Él está hablando de condenación eterna. A eso se refiere. A aquellos que se llaman justos y creen que viven una vida de justicia, pero lo que les espera es una muerte eterna, porque vamos a ser juzgados por el justo, por aquel que hace justicia, por aquel al que no podemos engañar. Y quiero que vayamos a Lucas, por favor. Ya voy a terminar Lucas. Pero no puedo dejar de tocar esta palabra, tengo que completarla. Libro de Lucas, capítulo 13, versículo 1. Y pude haberlo llenado a usted hoy de más versículos. Pero lea la palabra y usted verá cómo el Señor nos llama a arrepentimiento constante. Y dice la palabra, versículo 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y está hablando de muerte eterna. A veces juzgamos a los demás. Juzgamos a los demás por su vestimenta, por su apariencia, por su forma de hablar. Nos hemos vuelto clasistas. Y la iglesia no es para clases sociales. La iglesia es para todo aquel que quiera ser parte de la iglesia. Por eso vamos a empezar a cambiar esa cultura aquí. Y yo sé que eso va a reventar, ¿verdad?, algunas estructuras. Y yo sé que eso va a ser tal vez poco complicado, pero vamos a cambiar esa cultura que hemos traído hasta el día de hoy. Porque necesitamos entrar a nuestra tierra prometida como Dios quiere que entremos. Y si usted lee la palabra del Señor, y yo lo invito a que usted lea la palabra y vea todo el recorrido que hizo Israel. Israel no entró a la tierra prometida hasta que no murió la generación de murmuradores, de rebeldes,
de cobardes, de incrédulos, hasta que esa generación no quedó en el desierto y se levantó una generación nueva, Israel no entró a la tierra prometida. Y eso es algo que yo tengo claro desde el principio, desde hace unos meses atrás, y lo he venido diciendo. Necesitamos cambiar para entrar a nuestra tierra prometida. Necesitamos transformarnos. Necesitamos cambiar chips para entrar a nuestra tierra prometida. ¿Somos nosotros los que vamos a acelerar o los que vamos a retrasar el proceso de Dios? ¿Qué va a quedar en este trayecto de aquí a la entrada a nuestra tierra prometida? La murmuración, la incredulidad, el temor, todo lo que hay en nosotros hoy. Todo eso. No es que usted se va a morir. No, todavía no. Usted no se va a morir físicamente, pero sí lo que hay en usted que no le sirve a Dios. Eso es lo que debe de quedar en esta parte del trayecto del desierto nuestro. Eso es lo que tiene que quedar. Si usted es una persona incrédula, renuncia a eso, arrepiéntase y dé un giro de 180 grados y comience a creer. Mate eso, mátelo. Y si no, yo le ayudo. Yo le ayudo, yo se lo mato. Lo persigo a usted por donde quiera y se lo mato. Pero mate todas esas cosas que a usted le estorban, que le han estorbado para recibir, para crecer, para avanzar. Mate lo que le estorba a la iglesia para alcanzar la palabra que Dios ha dado. Mátelo. Se lo pido, por favor, mate eso. Mate el temor que lo paraliza, que no le deja creer. Mate la murmuración. Aprenda a hablar de frente. Sea valiente. Sea valiente. Porque solo los cobardes hablan a espaldas. Solo los cobardes. Una persona valiente habla de frente y dice las cosas. Aprenda a ser valiente. Aprenda a enfrentar las cosas y aprenda a matar esa cultura dañina con la que hemos caminado en este desierto. Y demos fruto de arrepentimiento. Porque dice la palabra que por los frutos, ¿qué? Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. En el mismo libro de Mateo. Por los frutos nos conocerán. Por las evidencias de cambio nos conocerán. Y la misma palabra dice ahí en Mateo que todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Lea la palabra. Yo le invito a que usted lea la palabra. Todo árbol que no dé buen fruto, y tiene que ser buen fruto. Buen fruto. Nada de ahí un frutillo todo revejido y todo añejo, todo arrugado, no. Tiene que ser pesado, bueno. Como unos marañones que nos estamos imaginando, ¿verdad, pastor? Que van a venir en unas semanas próximas. Sí, unos marañones, ¿verdad? Bien buenos, así brillantes, y unos mangos bien, que van a llegar en unas semanas por allá, por acá. Así nos imaginamos nosotros el fruto. ¿Ah? Así tiene que ser el fruto que demos, porque dice la palabra, y usted lo vive en la práctica. Si usted siembra algo y no le cosecha, ¿qué hace usted con eso? ¿Lo corta? Lo que no sirve, no estorbe. Eso dice mi mamá. Mi mamá es de muchos dichos. Sí, si usted tiene un árbol de aguacates que no le da aguacate, ¿qué hace usted? Usted lo corta. Lo dejó crecer todos los años que tuvo que esperarse. 7 años ahí esperando el bendito árbol de aguacates.
y aquella cosa que ni le ve la punta al árbol. ¿Qué hacían los viejillos de antes aquí en Costa Rica? Los cinchoneaban, los agarraban a chilillo o a fajazo. ¡Guau, guau, guau! Oiga, era una terapia muy buena de liberación de ira, ¿verdad? Sí. Y le daban al árbol, ¡guau, guau, guau! Y los cinchoneaban bien. ¿Y qué pasaba con ese árbol? Al poquito tiempo o a la siguiente temporada estaba cargado de fruto. Aquellos aguacatotes, aquella cosa. Si no era por las buenas, era por las malas, pero comía uno, daba fruto, porque para eso lo sembré, para yo comer. Y eso decían nuestros abuelos. Oiga, ¿será que los procesos que a veces pasamos en nuestra vida, que nos duelen, no serán como una cinchoneada de Dios? Como para que demos el fruto necesario. ¿Verdad que sí? Es tiempo de dar fruto. Pero el fruto que tenemos que dar es fruto de arrepentimiento. Y el fruto que Dios quiere ver en Casa Sembradores y en todo aquel que escuche esta palabra es eso, fruto de arrepentimiento. Es un giro. El fruto va a ser eso, el giro en su vida, el acercamiento suyo nuevamente a los principios que haya dejado de lado, el volver otra vez su mirada a Dios, porque tal vez la hemos quitado. Ese va a ser el fruto. El que si era el incrédulo de la casa, ahora es el que más cree, ahora es el que promueve los tiempos de oración y milagros, ahora es el que anda orando por los enfermos. Que si era el más miedoso, ahora es el primero que se tira cuando oye una bulla en la noche en la casa a las 3 de la mañana y se tiene que levantar, ¿verdad? Porque tal vez cuando oía la bulla lo que hacía era ¡rum!, la cobija hasta arriba para no. Tenemos que dar fruto, tenemos que dar evidencia de arrepentimiento. Y esta iglesia tiene que cambiar su mente y su corazón en lo que nos queda del trayecto del desierto. Tenemos que ser transformados. Y amada iglesia, yo le pido a usted, permítale al Espíritu Santo hacer esa transformación. Pero permítanos también a mi esposo y a mí venir con el cuchillito de la circuncisión de vez en cuando. Es necesaria la circuncisión. Y un día eso recordaba eso. Es necesaria la circuncisión. Y a veces no nos gusta. A veces nos gusta que vengan y nos den por el hombro y nos digan, todo bien, todo bien. Pero cuando hay algo que decir y que señalar, eso no nos gusta. Y ese momento es cuando estamos con el cuchillito afilado, queriendo circuncidar el corazón. Y eso, no me gusta. Y no estoy dispuesto a eso. ¿Y sabes qué? Eso retrasa. Eso retrasa. Retrasa tu crecimiento, tu avance, tu bendición y la de la iglesia. Pero es tiempo de permitirle al Señor y de que nos permitan a nosotros hacer ese proceso de cambio. Porque Dios está empezando en nosotros, por nosotros hacerlo. Y yo le digo a mi esposo lo que el Señor pone en mi corazón y Él me dice a mí, y a veces nos damos los dos de cabezazos, ¿verdad? Recibiendo lo que el Señor nos da. Porque eso es, vea, Dios es tan bueno y yo no me canso de decirlo. Que Dios habla y habla y habla y habla y nos dirige, y gracias a Dios hasta el día de hoy yo puedo decir, Señor, hemos escuchado la voz correcta y nos hemos dejado dirigir por ti. Y Dios quiere seguir hablando a la iglesia y Dios quiere dirigir a la iglesia a la puerta de salida. Pero tenemos que ser humildes y tenemos que permitir al Espíritu Santo guiarnos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo bendigo a la iglesia en esta tarde, Señor. Y te pido, Padre, que esta palabra, así como ha sido un despertar, un revolú en mi vida, en mi espíritu, Padre, lo sea para la iglesia, lo sea para los líderes de área, lo sea para los hermanos asistentes de la iglesia, lo sea, Señor, para cada servidor. Padre, lo sea aún desde los más pequeños de la iglesia, Señor, los niños. Padre, que esta palabra se revele y pueda ser aplicada a nuestra vida. Hay cosas que estamos haciendo mal, Señor, y te desagradan. Padre, pero hoy, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, reconocemos, Padre, que hemos fallado, que nos hemos alejado, que hemos quitado nuestra mirada de ti, Señor, que hemos tomado decisiones por nuestra cuenta, que hemos, Señor, caminado solos, sin tu mano, sin tu guianza. Padre, que hemos guardado cosas en nuestro corazón que no son de tu agrado. Y te pedimos perdón por todo esto, Señor. Te pedimos perdón por cada pecado que hay en nuestra vida, que hemos cometido consciente o inconscientemente. Te pedimos perdón, Señor, por el pecado de la rebeldía, por el pecado de la soberbia, Señor, por el orgullo, Padre, porque hemos sido como Satanás, hemos sido soberbios y orgullosos, Señor, y no hemos sido humildes delante de ti para reconocer que te necesitamos y que necesitamos tu guianza, que necesitamos, Señor, que tú nos limpies, que nos purifiques y que nos hables, Señor, que nos lleves a toda verdad por medio del Espíritu Santo, que ilumines toda área entenebrecida en nosotros, que traigas la luz, Señor, a nuestros ojos para que podamos ver la verdad, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús, guíanos a dar un giro, a hacer un teshuvá, Señor, en nosotros, a volvernos, Señor, en arrepentimiento por un camino distinto por el que veníamos. Perdónanos, Señor, y límpianos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos caminar bajo el orden del reino de los cielos. Queremos caminar, Señor, demostrando poder, el poder del cielo aquí en la tierra, Señor. Queremos caminar en obediencia, Padre, en justicia, como lo hizo Abraham, Señor. Queremos, Señor, que el día, Señor, que tú tengas que juzgarnos, Padre, podamos tener un veredicto favorable para nosotros, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.